Domingo 11 del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo, capítulo 9 del 36 al 37 y capítulo 10 del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús, al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Ruegan por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, el Evangelio que hoy escuchamos de San Mateo, pues nos refiere algo que debió ocurrir muchas veces mientras Jesús recorría las ciudades, las aldeas, predicando la llegada del reino de Dios. Es decir, al ver a mucha gente, al ver esas multitudes, Jesús se llenaba de compasión, es decir, se compadecía de ellas en lo más profundo de su ser. Al ver esas multitudes, se llenaba de compasión, se conmovió en lo más hondo de su ser, porque estas multitudes andaban maltratadas y abatidas, como esas ovejas que no tienen pastor, como esas ovejas que andan desorientadas, que andan perdidas. ¿Por qué? Porque los que habían estado al frente de ellas, los pastores, sus guías, en lugar de ser guías, en lugar de cuidarlas, las descarriaban y se portaban más como lobos que como pastores. Jesús, por ello, dirigiéndose a los discípulos, les dijo: la mies es mucha, pero los obreros pocos. También hoy, hermanos, los obreros son pocos en proporción a la tarea. Sabemos que no llegamos al 20% de católicos en el mundo, es decir, hay mucho que hacer. Hay mies que se estropea porque no hay quien la recoja. De ahí pues la urgencia que tenemos, la necesidad que tenemos los cristianos de transmitir a los demás con alegría, con eficacia, el mensaje de Cristo. Y el anunciar el reino de Dios es algo que nos concierne a todos, porque recordemos, los discípulos son muchos, o sea, no solamente a los apóstoles les da este mandato, se los da a todos. De manera especial le encarga a los apóstoles que dirigen, que guíen a la iglesia. Pero esto nos concierne a todos de anunciar el reino de Dios, ya que Jesús necesita de trabajadores
en todos los ámbitos, ¿verdad? En la fábrica, en la universidad, en las diferentes profesiones, en los diferentes, oficios. Es decir, el Señor nos invita a que cristianicemos las estructuras sociales. Ante tanta gente que está desorientada, vacía de Dios y llena solamente de bienes materiales, si los tiene, o de deseos de tenerlos, ¿verdad? No podemos quedarnos al margen. Ni siquiera podemos quedarnos en la indiferencia de estas personas que están sedientas de que se les hable de Dios y de las verdades que conciernen a la salvación. Debemos de trabajar. El Señor nos dice: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Debemos de rezar para el aumento y perseverancia de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Hoy nosotros nos podríamos preguntar, hoy domingo, ¿a quién he hablado de Dios? ¿Me preocupo realmente de la salvación de las personas que me rodean? ¿Rezo por ellos? Aquellos que son casados, rezo por el esposo, la esposa, rezo por mis amigos, rezo por mis hijos para que se acerquen a Dios. Ahorita, ante esta pandemia que estamos sufriendo del coronavirus, pues yo creo que es un buen momento para que hablemos de Dios. Mucha gente está con temor, está vacía, está angustiada, crisis de ansiedad y demás. Bueno, pues hay que ver qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos sed de Dios. Y de hecho la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Por ello, la oración es medio eficaz para conseguir vocaciones, para acercar gente a Dios. Recuerdo un caso de un obispo de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Vino al seminario de Guadalajara, México, y él, cuando vino al seminario, para eso ya estaban de vacaciones los seminaristas y los padres, y únicamente por ahí se encontró a una religiosa y le preguntó: oye, hermana, ¿por qué ustedes sí tienen vocaciones y nosotros no? Como ustedes sabrán, en el seminario de Guadalajara tienen más de mil seminaristas, tienen ordenaciones de 30, 40, hasta 50 sacerdotes. Es de los seminarios más grandes del mundo, o el más grande. Pues le dice la religiosa con mucho sentido común: mire, señor obispo, nosotros sí tenemos vocaciones porque nosotros sí rezamos y ustedes no rezan. Ustedes se quedan en pura mercadotecnia. Cuenta este obispo que eso lo hizo reflexionar. Y regresando a su diócesis, él empezó a promover las capillas de adoración, empezó a promoverlas en las diferentes parroquias, que se rezara por las vocaciones, que se hiciera adoración ante el Santísimo. Y él contaba tiempo después cómo en aquellas parroquias donde se habían puesto capillas de adoración, donde la gente rezaba, aumentaban las vocaciones al sacerdocio, aumentaban las vocaciones para la vida religiosa, bajaba el índice de divorcio, bajaba también la drogadicción, el alcoholismo, el vandalismo. Se lo oí esto también a un sacerdote de Chicago, amigo mío, que me decía que el mismo FBI le dijo al padre: desde que usted llegó y empezó ahí con su capilla de adoración, nosotros hemos visto cómo ha bajado la delincuencia, cómo ha bajado el consumo de drogas, cómo ha bajado el vandalismo. Hermanos, la oración es un medio eficaz para acercar a la gente a Dios. Así que en este domingo el Señor nos invita a que hagamos oración por las vocaciones. Reza por tus hijos, reza por ellos. Ya si Dios los llama para el sacerdocio, pues qué bueno, para la vida religiosa. Pero hazlos buenos cristianos. Acerca a tus amigos a Dios. Es el regalo más grande que podemos darle a Dios. Que podemos darle a los demás es darles a Dios,
Por eso los invito a que terminemos nuestra reflexión, nuestra oración de esta mañana, pidiendo por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, diáconos, laicos, santos según tu corazón, así sea. Hermanos, les deseo que tengan un feliz domingo, que Dios los bendiga.